¿Te imaginas entrar al supermercado dentro de 6 meses y descubrir que llenar una bolsa básica de comida cuesta el doble que hoy? No estamos hablando de una película apocalíptica ni de una teoría sacada de internet a las 3 de la mañana. Estamos hablando de algo mucho más incómodo, como el precio del petróleo. Los fertilizantes y la fragilidad del comercio mundial podrían convertir la comida en un lujo para millones de personas mientras gobiernos y grandes corporaciones siguen actuando como si todo estuviera bajo control. Y lo peor no es que pueda pasar. Lo peor es que las señales ya están delante de nosotros y casi nadie quiere hablar claro sobre ello. Porque mientras la gente discute en redes sociales sobre polémicas vacías, existe un punto en el planeta por donde pasa buena parte del petróleo mundial y que literalmente puede alterar el precio de cada plato de comida que llega a tu mesa. El Estrecho de Hormuz. Un corredor marítimo estrecho, tenso, vigilado, militarizado y absolutamente vital para la economía global. Un cuello de botella energético del que depende gran parte del combustible que mueve fábricas, camiones, barcos, fertilizantes y maquinaria agrícola. Si ese paso se bloquea, aunque sea parcialmente, el impacto no sería solamente sobre la gasolina. El golpe llegaría directamente a la agricultura, al transporte y finalmente a tu nevera. Y aquí es donde mucha gente todavía no entiende la magnitud del problema. La agricultura moderna no funciona solo con tierra y agua. Funciona con petróleo, gas y fertilizantes industriales. La producción masiva de alimentos depende profundamente de derivados energéticos. El fertilizante nitrogenado, por ejemplo, necesita enormes cantidades de gas natural para producirse. El fósforo y el potasio requieren extracción, procesamiento, transporte internacional y cadenas logísticas extremadamente vulnerables. Es decir, cuando el petróleo se dispara o cuando las rutas marítimas entran en crisis, no solo sube el combustible, sube el costo de producir comida. Pero claro, eso no se dice demasiado porque es más cómodo repetir que la inflación está controlada, que la economía resiste y que todo es temporal. Mientras tanto, los agricultores pagan más por sembrar, más por fertilizar, más por transportar y más por mantener maquinaria. Y si el agricultor paga más, tú pagas más. No existe magia. No existe un supermercado mágico donde las cosas aparecen gratis. Existe una cadena brutal de costos acumulados que termina explotando sobre el consumidor final. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Qué ocurre si los fertilizantes dejan de llegar con normalidad? ¿Qué ocurre si las tensiones geopolíticas alrededor del Estrecho de Hormuz empeoran? ¿Qué pasa si el precio energético vuelve a dispararse como ya ocurrió en otras crisis recientes? La respuesta es simple y aterradora: producir alimentos se vuelve mucho más caro. Y cuando producir alimentos es más caro, la comida sube. No porque alguien quiera asustarte. Porque así funciona el sistema. La mayoría de personas creen que la comida sale del supermercado. No entienden que detrás de un tomate hay combustible para tractores, fertilizantes químicos, electricidad, agua bombeada, transporte refrigerado, embalaje plástico derivado del petróleo y cadenas logísticas gigantescas. Un simple paquete de arroz depende de barcos, puertos, camiones y mercados internacionales extremadamente sensibles al precio energético. Y aún así, seguimos actuando como si la agricultura pudiera sobrevivir mágicamente a una crisis petrolera. El problema no es solamente el petróleo. El problema es la dependencia absoluta que el modelo agrícola moderno tiene sobre recursos energéticos externos. Durante décadas se construyó una agricultura intensiva obsesionada con producir más rápido y más barato, pero a costa de volverse extremadamente frágil. Hoy, una interrupción logística en una zona estratégica del planeta puede terminar encareciendo una barra de pan. En cualquier ciudad. Y mientras tanto, los políticos aparecen frente a las cámaras diciendo que todo está bajo control. Siempre bajo control. Hasta que deja de estarlo. Porque esa es la historia de todas las crisis modernas. Primero minimizan el problema. Después lo niegan. Luego dicen que nadie podía preverlo. Y finalmente la población paga la factura. Lo vimos con las cadenas de suministro. Lo vimos con la inflación energética. Lo vimos con el aumento brutal de precios después de conflictos internacionales. Y podríamos volver a verlo con los alimentos.
Porque cuando el fertilizante sube de precio, el agricultor tiene dos opciones: producir menos o vender más caro. Y si produce menos, hay menos oferta. Y si hay menos oferta con la misma demanda, los precios explotan. Pero espera, porque aquí viene otra parte que casi nunca se menciona. Muchos países dependen de importaciones para alimentar a su población. Importan cereales, aceites, fertilizantes y combustible. Eso significa que cualquier bloqueo comercial, cualquier tensión marítima o cualquier aumento brutal del transporte internacional puede provocar desabastecimiento parcial o aumentos extremos de precios. No hace falta un apocalipsis mundial. Basta con una cadena logística rota en el momento equivocado. Y aquí es donde el estrecho de Hormuz se convierte en una amenaza económica global. Por allí transita una enorme cantidad del petróleo y gas que abastece al planeta. Si el flujo se reduce, aunque no se detenga completamente, el mercado reacciona con pánico. El petróleo sube. El transporte sube. La producción industrial sube. Los fertilizantes suben. Y finalmente la comida sube. La pregunta ya no es si eso puede afectar los precios. La verdadera pregunta es cuánto podría afectar y quién terminará pagando el golpe más duro. Porque las familias ricas seguirán comprando comida. El problema será la clase trabajadora, las personas con salarios congelados, los pequeños negocios y millones de hogares que ya viven al límite. Y aquí aparece una realidad brutal que muchos gobiernos prefieren ocultar detrás de discursos optimistas. La comida barata fue posible gracias a energía relativamente accesible y cadenas globalizadas, extremadamente eficientes. Pero cuando la energía se encarece y las rutas comerciales se vuelven inseguras, todo el modelo empieza a crujir. Durante años nos vendieron la idea de un sistema invulnerable. Supermercados llenos permanentemente. Estanterías infinitas. Comida disponible las 24 horas. Pero la realidad es que ese sistema depende de una estabilidad internacional que hoy está mucho más amenazada que hace una década. Y lo más peligroso es que la población no está preparada psicológicamente para entender hasta qué punto la geopolítica puede alterar su vida cotidiana. Mucha gente escucha Estrecho de Hormuz y piensa en algo lejano, ajeno, irrelevante. Pero en realidad ese nombre podría terminar afectando el precio del aceite, del arroz, de la carne, de la leche y hasta de los huevos. Porque producir carne requiere alimentar animales. Y alimentar animales requiere cereales. Y cultivar cereales requiere fertilizantes, maquinaria y combustible. Todo está conectado. El sistema alimentario moderno es una cadena gigantesca donde una sola crisis energética puede expandirse, como un incendio. Y mientras todo esto ocurre, seguimos viendo cómo enormes fondos financieros especulan con materias primas agrícolas. Porque sí, mientras la población se preocupa por llegar a fin de mes, hay actores financieros apostando sobre el precio futuro del trigo, del maíz y de otros alimentos básicos. El hambre también mueve dinero. Y eso debería indignarnos mucho más de lo que nos indigna cualquier escándalo viral pasajero. Aquí es donde muchos dirán que esto es exageración. Que el sistema siempre encuentra soluciones. Que el mercado se adapta. Pero la pregunta es, ¿a qué precio? Porque incluso cuando el sistema se adapta, el costo suele recaer sobre la población. Más inflación. Más deuda. Menor capacidad de ahorro. Peor alimentación. Productos de menor calidad. Familias eliminando alimentos básicos de su dieta. Y hay algo todavía más grave. Cuando los fertilizantes son demasiado caros, algunos agricultores reducen su uso. ¿Qué significa eso? Menor rendimiento agrícola. Menos producción por hectárea. Cosechas más débiles. Y otra vez, menos oferta implica precios más altos. Esto no es una fantasía. Ya ocurrió en diferentes regiones del mundo después de crisis energéticas y aumentos extremos de costos agrícolas. Los agricultores no son magos. No pueden absorber aumentos infinitos mientras los supermercados exigen precios bajos y los consumidores tienen menos dinero. Pero claro, es más fácil culpar únicamente a los agricultores, a los supermercados o a la inflación, como concepto abstracto.
sin explicar que detrás existe una dependencia gigantesca de combustibles fósiles y rutas comerciales estratégicas. Y aquí viene una pregunta que pocos quieren escuchar. ¿Qué tan sostenible es un sistema alimentario mundial que depende de que todo funcione perfectamente todo el tiempo? Porque basta una guerra, un bloqueo, una sanción, una crisis marítima o una escalada geopolítica para que los costos se disparen. Y no, esto no significa que mañana desaparecerá la comida de los supermercados. Ese discurso alarmista simplista tampoco ayuda. Lo preocupante es otra cosa, que el acceso a ciertos alimentos podría volverse mucho más caro para millones de personas. Y cuando comer bien se convierte en un privilegio, las consecuencias sociales son enormes. Más pobreza. Más tensión social. Más endeudamiento familiar. Más personas comprando comida ultraprocesada barata porque los productos frescos se vuelven inaccesibles. Y mientras tanto, los discursos oficiales seguirán hablando de crecimiento económico y recuperación. Porque la desconexión entre la realidad cotidiana y los discursos políticos es cada vez más evidente. La gente siente que el dinero no alcanza, pero le dicen que la economía mejora. La gente ve subir los alimentos, pero escucha que la inflación baja. La gente percibe fragilidad, pero recibe mensajes de tranquilidad constante. Y mientras tanto, el agricultor queda atrapado entre costos crecientes y consumidores agotados económicamente. Fertilizantes más caros. Electricidad más cara. Combustible más caro. Transporte más caro. Todo más caro. Y aquí es donde deberíamos preguntarnos algo profundamente incómodo. ¿Cómo es posible que el sistema alimentario global dependa tanto de unos pocos puntos estratégicos vulnerables? ¿Cómo llegamos a construir una economía donde una tensión marítima a miles de kilómetros afecta localmente a tu país? ¿Qué es lo que falla? Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.